Entonces, lo más clásico es la paciente con fotosensibilidad, que tiene eritema malar o que tiene rash discoide, que vamos a ver en un momento más. Este es el eritema malar, este es el rash discoide, que son estas placas endurecidas que también están en áreas fotoexpuestas, que puede tener compromiso neurológico o psiquiátrico, que tiene úlceras orales, que puede tener penias, o sea, anemia hemolítica, leucopenia o linfopenia y trombocitopenia, que tiene anticuerpos antinucleares positivos. En el 95% de las lúpicas hay ANA positivo, que puede tener otros autoanticuerpos, que puede tener compromiso renal, que hace la diferencia de severidad de la enfermedad, que tiene artritis no erosiva y que puede tener serositis, pleuritis, pericarditis o derrame peritoneal, que es mucho más raro, sobre todo pleuritis y pericarditis. Ese es el escenario clínico de la paciente lúpica en general. ¿Y por qué se produce esto? En general por factores genéticos, por factores epigenéticos que son muy importantes y en boga actualmente, por factores ambientales, hormonales y otros. Todo esto lleva a una falla de la tolerancia central y periférica y activación anómala de linfocitos T y de linfocitos B, que producen autoanticuerpos, pero todo contra antígenos propios, que generalmente son nucleares, por eso la autoinmunidad. Todo esto causa depósito de complejos inmunes, activación del complemento y lesión tisular, para que se produzcan nuevamente este rash malar, el discoide, la artritis no erosiva, las úlceras orales, los derrames pleurales. Como pueden ver acá abajo, una glomerulonefritis, y en la inmunofluorescencia se ven anticuerpos antinucleares positivos. Perdón que le interrumpa, pero se quedó trabado y no está mostrando todas las imágenes. Tal vez ahí, ve. Se quedó en la diapositiva de síndromes clínicos. En la primera, en esta. No sé, no se está cambiando. ¿Les pasa a todos? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, espérese para volver a compartir, qué raro. Déjenme ver. Ahí se está cambiando. Sí, doctora, ahí sí. Y ahí, ¿ven esta diapositiva? Sí, doctora. Sí, doctora. No entiendo qué pasó, pero sigamos. Entonces les decía que sobre la base de factores genéticos, epigenéticos, ambientales, hormonales y otros, hay una falla en la autotolerancia con activación de linfocitos T y B, con producción de autoanticuerpos, antígenos propios, que generalmente son nucleares. Las manifestaciones clínicas se deben a depósito de complejos inmunes, a activación del complemento y a lesión tisular. Y de ahí la presentación de algunas manifestaciones clínicas que son producidas, insisto, por depósito del complemento, como el rash malar, el rash discoide que vimos acá. Aquí tenemos una artritis que no erosiva, las úlceras orales, aquí vemos los derrames pleurales, aquí en esta imagen una glomerulonefritis clásica, y en esta inmunofluorescencia vemos los anticuerpos antinucleares positivos, entre otras manifestaciones. ¿Ven la siguiente diapositiva donde dice genes? ¿Sí? Ya. Bien, entonces aquí tenemos genes asociados al lupus, sobre todo genes de señalización de citoquinas y de señalización a expensas del TCR, de las moléculas asociadas a TCR. Y algunos genes de MHC, sobre todo HLA, DR3, DQ2, DR2, DQ6, que pueden conferir susceptibilidad para la producción de ciertos autoanticuerpos, que vamos a ver después, y que ustedes leyeron los autoanticuerpos en su libro. El anti-RO y el anti-LA se correlacionan con presencia de DR2 y de DR3, por ejemplo. El anticoagulante lúpico con DQB1, etc. Es decir, algunos autoanticuerpos asociados a lupus o a síndrome antifosfolipídico están relacionados en distintas poblaciones con ciertos alelos de MHC. Entonces es posible que hayan algunos genes que confieran susceptibilidad a lupus, pero esto no es
absoluto, no significa que sea un solo gen para varias poblaciones. Son genes distintos en distintas poblaciones y esta es una enfermedad además poligenética, y no solo poligenética, sino además multifactorial. Entonces son solo asociaciones que no están absolutamente comprobadas de manera universal. Otros genes son genes de complemento, sobre todo deficiencia de complemento, que puede producirse en algunos pacientes lúpicos y que causan enfermedades parecidas al complemento por disregulación de esta cascada. Los factores epigenéticos están en boga y les invito a tenerlos en cuenta. Hay varios factores epigenéticos que son responsables de la distinta expresión de genes. Recordemos que la epigenética no tiene nada que ver con la modificación en la secuencia de los nucleótidos, sino más bien tiene que ver con alteraciones externas al DNA que hacen que se expresen más o menos ciertos genes. Los factores epigenéticos asociados al lupus son la metilación, la acetilación y los microRNA. Respecto a la metilación, está documentada una baja metilación del DNA. Y esto está documentado en gemelos idénticos, lúpicos respecto a sus hermanos no lúpicos. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí no tiene nada que ver la genética, porque estos pacientes son genéticamente idénticos, son gemelos idénticos. Y se ve que el paciente lúpico o el hermano lúpico tiene baja metilación del DNA respecto al no lúpico. Entonces, claramente es un factor epigenético y no genético. Y esta misma desmetilación del DNA, esto es importantísimo, a mí me pareció llamativo. Recordemos que la relación lupus, mujer-hombre es de 9:1, ya lo dijimos, y generalmente se atribuye a que los estrógenos son activadores de los linfocitos B, entonces más estrógenos, más lupus. Sin embargo, hay otra explicación para que esta enfermedad sea más prevalente en mujeres, que probablemente es marginal, pero es importante. La desmetilación del DNA produce una reactivación del cromosoma X, del un cromosoma X que normalmente está inactivado. Y esto, inactivado en las mujeres, lo que también explica en parte la diferencia por sexo. También a favor de la aparición de más lupus en mujeres. Otros factores epigenéticos que mencionábamos son la acetilación. La acetilación de las histonas afecta la conformación de la cromatina y esto se relaciona con la actividad de la transcripción de genes en lupus. ¿Sí? La acetilación de las histonas también aumenta la transcripción de ciertos genes asociados a lupus. Y por último, hay expresión aberrante de microRNA que se relaciona con la patogenia de lupus y pueden ser iniciadores de la reacción inmunológica patológica. Entonces, estas alteraciones epigenéticas descritas en la literatura más reciente son importantes de tomar en cuenta. No olvidemos entonces esta búsqueda simple en Google, en la que lo que más van a encontrar son el rash malaria y algunas otras manifestaciones. Entonces, siempre tomando en cuenta algunas manifestaciones evidentes. Hemos hablado de factores genéticos y de factores epigenéticos. Ahora vamos a hablar de factores ambientales, de factores hormonales. Dentro de los hormonales, los estrógenos. Las pacientes lúpicas tienen más precursores de estrógenos, tienen respuestas exageradas a los estrógenos y los linfocitos B sintetizan en presencia de estrógenos más IgG en las pacientes lúpicas que respecto a las pacientes no controles. Por lo tanto, hay más IgG, pero contra antígenos propios. Y hay ciertos modelos murinos, es decir, en ratoncitos, que si ustedes le sacan los ovarios, mejora el lupus. Y si ustedes le sacan los testículos a los machos, aumenta la severidad, porque aparentemente la testosterona tiene algún efecto protector. Entonces, todo esto, perdonen chicos, todo esto está a favor de el rol de los estrógenos en el lupus. Los estrógenos entonces en modelos de ratones bloquean la eliminación de linfocitos B autorreactivos, es decir, disminuyen la función de moléculas antiapoptóticas. Por lo tanto, los estrógenos
aumenta la sobrevida de los linfocitos B. Y estos linfocitos B, si producen autoanticuerpos y viven más, pues vamos a tener mayor producción de autoanticuerpos por mayor tiempo. Y probablemente la respuesta de los linfocitos B a los estrógenos está genéticamente regulada. Otro factor hormonal, aunque más marginal, es la prolactina. Se supone que algunos pacientes lúpicos son hiperprolactinémicos y si le damos un fármaco antiprolactina a un ratoncito lúpico, el ratoncito podría mejorar algunos parámetros de lupus. Son modelos experimentales, no estamos diciendo que esto sea absoluto, pero sí parece ser que tiene algún rol marginal la prolactina en la producción de lupus. ¿Ya? Entonces, si ustedes le dan un fármaco antiprolactina a un ratón con lupus, mejora. Y si le dan prolactina a un ratón con lupus, empeora. Por eso parece ser que la prolactina tiene algún efecto. Dentro de los factores ambientales, las infecciones, ¿sí? Sobre todo por virus. No está comprobado y no es que sea absoluto, pero existe la teoría de que algunos virus pueden ser activadores o iniciadores de la reacción inmunológica patológica. Sobre todo el virus de Epstein-Barr. Recordarán que cuando hablamos de virus de Epstein-Barr dijimos que es un virus muy versátil y que está probablemente correlacionado con la iniciación o el inicio, de múltiples enfermedades inmunológicas, y el lupus no es la excepción. ¿Se acuerdan? En esclerosis múltiple también lo revisamos. Entonces, virus de Epstein-Barr, parvovirus, poliomavirus del JC y el beta, que recordarán, algunos retrovirus, virus de herpes, virus de hepatitis C, vacunas, aunque un poco más. Existía la teoría de que las vacunas son o podían empeorar el curso de la enfermedad, pero actualmente sabemos que la administración de vacunas sí está indicada en las pacientes lúpicas y de hecho hay indicación de uso de vacuna anticoronavirus también en las pacientes lúpicas. Está la indicación. Lo que invitamos a ver aquí es que en general es posible que haya mimetismo molecular entre algunos péptidos de antígenos del virus de Epstein-Barr con péptidos propios. Entonces vean ustedes que hay homología estructural entre el péptido de la proteína EFNA1 del virus de Epstein-Barr, que ven, ahí están los aminoácidos señalados en rojo, como pueden ver, respecto a un antígeno nuclear propio que es el antígeno SM. Entonces hay homología estructural, por lo tanto, si montamos una respuesta inmune antivirus de Epstein-Barr, podríamos también, con ese mismo autoanticuerpo, producir una respuesta inmune antivirus antiantígeno SM nuclear. Entonces, mimetismo molecular es una teoría, una posibilidad. Y también se puede ver esto con los anti-RO. Otro factor ambiental importante es la luz ultravioleta. La luz ultravioleta aumenta la liberación de citoquinas proinflamatorias, como leyeron en su libro, induce apoptosis de queratinocitos. Entonces, recordemos que los principales antígenos que inducen la reacción inmunológica son los antígenos nucleares. Si es que ustedes tienen antígenos células apoptosadas, liberarán antígenos nucleares. Y esos antígenos nucleares, en presencia de linfocitos B autorreactivos patológicos, van a inducir la síntesis de IgG antiantígenos nucleares. Es decir, en el fondo es proveerle al linfocito B de una fuente para que produzca autoanticuerpos. Entonces, por eso, en parte, la luz ultravioleta es peligrosa en los pacientes lúpicos. La luz ultravioleta también afecta o aumenta el procesamiento de antígenos y, por lo tanto, la respuesta inmune, y aumenta, como dice su libro, los dímeros de timina en el DNA y lo convierte en más inmunogénico. Perdón. Sigamos entonces. Por todo lado, la luz ultravioleta es inductora de más reacciones inmunológicas.
Bien, entonces otro factor ambiental es el tabaco. Aparentemente el hecho de fumar actualmente se correlaciona con algunos parámetros lúpicos en relación a producción de lupo, pero estas vías biológicas son aparentemente reversibles. Entonces podría ser que el hecho de dejar de fumar implique menor daño por parte del tabaco en el caso del lupus, porque sabemos que para el EPOC el dejar de fumar no protege. Perdonen chicos, un poco de ruido ambiental. Entonces, en fumadores actuales, el tabaco se relaciona con anti-DNA. Ustedes recordarán que es un autoanticuerpo relacionado con la actividad de la enfermedad lúpica. Bien, entonces, como ustedes pueden ver, el tabaco es un factor ambiental, sobre todo en fumadores actuales. En este momento vamos a hacer un resumen de esto con lo que está en su libro, chicos. ¿Algún voluntario, por favor? Ya, entonces tal vez Elisa Loyola resúmanos la etiología y inmunopatogénesis que está en el libro. Claro, doctora. Se puede decir que hay la hiperreactividad de los linfocitos B. Estos son policlonales y tienden a dañar los tejidos, ya que forman en sí complejos anticuerpos, de complejos de autoanticuerpos. Complejos inmunes. Ok, complejos inmunes. Es importante mencionar que estos autoanticuerpos son antinucleares o anti-ADN o antifosfolípidos, también hablaba. Y los anti-SMIT, no sé qué tipo serán estos. Sí, son antinucleares los anti-SMIT. Ya. También hablaba que los genes asociados con esos complejos son los HLA-DR y los HLA-DQ, que son moléculas del complejo de histocompatibilidad tipo 2. También se habla de que estos anticuerpos se dirigen contra los elementos sanguíneos o las proteínas plasmáticas. También las hormonas sexuales, como usted mencionó, como los estrógenos, van a favorecer al desarrollo del ES, y se hablaba que también los andrógenos pueden ser como protectores. A veces, aquí también mencionaba que había respuestas inmunitarias exageradas, a los linfocitos T cooperadores, y a su vez había respuestas debilitadoras contra los linfocitos T. Igual, la fotosensibilidad, pero a la luz ultravioleta B, de tipo B. Eso, doctora, de etiología y patogenia. ¿Ya? ¿Alguien que quiera hacer, gracias Elisa, alguien que quiera hacer alguna precisión sobre lo que acaba de explicar su compañera Ananda, por favor? Sí, doctora, también en el libro mencionaba que había un tipo de lupus que era inducido por fármacos, y que este era similar, o sea, el mecanismo era diferente, ya que debido a que en este tipo de lupus, cuando se eliminaba el fármaco, o sea, se dejaba de consumir, ya remitía la enfermedad, y que decían que los principales fármacos que podían causar esto era la hidrolazina, la procainamida e isoniazida. Perfecto. El lupus inducido por fármacos es importante, ¿no? Que puede ser potencialmente reversible. Perfecto, Ananda. Tenemos más participantes. Déjame ver. Luis Guillermo Sempertegui. Siga usted, y parece que hay alguien más. Doctora, lo mío era una pregunta. Dentro de los desencadenantes ambientales se mencionaba que uno era la luz ultravioleta, y luego en manifestaciones decía que existía sensibilidad al sol. ¿Es del mismo? O sea, ¿es por esta razón que hay sensibilidad al sol? Porque es un desencadenante del complejo inmunitario. Por supuesto, esa es la razón. Por eso, dentro de los rayos está la luz ultravioleta, pero por supuesto la solar. puede exacerbar los dolores o los síntomas que da. Sobre todo la fotosensibilidad.
O sea, puede activar el lupus en general, pero sobre todo se notará en las manifestaciones cutáneas en áreas fotoexpuestas. Ya, gracias, doctor. ¿Ya? Rafaela. Doctora, yo tengo una pregunta acerca de la vacunación, porque usted dijo que no está contraindicada, pero no entiendo muy bien en caso de la vacuna de los virus atenuados, ya que estos se mantienen vivos, por así decirlo. Entonces, ¿aún podemos administrar? Habría que ver qué tan inmunosuprimida está por fármacos la paciente, ¿no? En general, en un paciente adulto no se utilizan vacunas a virus atenuados, porque ustedes recordarán que las vacunas de virus atenuados son la de la polio, la del rotavirus, la del sarampión, rubiola y paperas, y la BCG, por supuesto, que es la bacteria atenuada. Entonces, esas no son vacunas que se administren en adultos, por lo tanto, no serían un problema para la paciente lúpica. Sin embargo, si está inmunosuprimida de manera importante, probablemente sea mejor no administrarlas, aunque se usan poco, insisto. Y la única viva que se podría administrar en el paciente adulto es la vacuna intranasal para influenza, pero ahí se preferiría la vacuna parenteral para influenza y con eso se sellaría el problema. ¿Ya? Víctor, diga nomás. Sí, doctor, mi pregunta era si se podría asociar un poco, por lo que dijo Nando, el lupus a una persona que está con un tratamiento para tuberculosis, porque la isoniazida es un fármaco de primera línea para tratar la tuberculosis. Eventualmente, ¿no? Pero si usted tiene que decidir entre el tratamiento de la tuberculosis y la fotosensibilidad, pero usted qué me dice, que el paciente tuberculoso haga lupus o que el paciente tuberculoso empeore de lupus. Eso es lo primero que le consulto. Podría ser si el paciente que tiene lupus llegara a infectarse de tuberculosis, la isoniazida empeorar el cuadro del paciente. Sí. En general usted tendría que asumir la posibilidad de manejar mejor el lupus y manejar mejor la exposición solar, ¿sí? Porque el hecho de no tratar una tuberculosis en un paciente inmunosuprimido sería súper grave y la tuberculosis hasta le podría matar. Entonces ahí usted tendría que asumir que la isoniazida podría causar mayores problemas, pero tendría que tratar eso y manejar la fotosensibilidad de manera importante. Pero no puede dejar de dar tratamiento para esa tuberculosis de ninguna manera. Gracias, doctor. Buena su pregunta. ¿Alguien más? Bien, entonces eso, ¿no es cierto? Y hablando de lupus por fármacos. De esto les quiero señalar algunas cosas. Solamente la moraleja, la lección que vamos a aprender de estas dos diapositivas es la activación inmunológica masiva tanto de los linfocitos B como de los linfocitos T. Como ustedes pueden ver, todo lo que está en gris es activación patológica de la célula B. Destacamos, por ejemplo, el aumento de producción de anticuerpos por los linfocitos B1, que ustedes recuerdan lo que son, por favor irán a leer eso. Aumenta la respuesta de los linfocitos B, tanto dependientes como T independientes, que ustedes también recordarán lo que son. Disminuye la apoptosis de los linfocitos B, por lo que aumenta su sobrevida, aumenta la producción de citoquinas, producen IgG de más alta afinidad, etc. En el fondo, el linfocito B está hiperactivo, vive más y produce autoanticuerpos de mayor, entre comillas, de mayor afinidad, para ser más claros en realidad. Por otra parte, los linfocitos T también están activados de manera masiva, está aumentada su proliferación, están activados poliklonalmente, tiene aumentada la actividad del CD4, disminuida la actividad de los CD25, también está alterada la apoptosis en menos, y por lo tanto este linfocito se apoptose menos, aumenta la transducción de señales, disminuye la producción de linfocitos T reguladores, etc. Por lo tanto, tanto los linfocitos B como los linfocitos T tienen una afectación en más que es importante. Recuerden, por favor, algunos de estos parámetros que vimos en inmunología. Respecto a los autoanticuerpos, quiero señalarles estos, que son de los autoanticuerpos más importantes que se describen en el lupus. Bueno, evidentemente están los ANA, ¿no? Que ustedes recordarán que en inmunología revisamos un paper completo sobre ANA, que les recuerdo que por favor lo vuelvan a revisar, que no es largo.
Y aparte de los ANA como tal, vamos a ver algunos ANA individuales y algunos otros. Tenemos el anti-DNA de doble cadena, que está presente en alrededor del 70% de los lúpicos y se correlaciona con enfermedad renal y de piel. Lo mismo los antinucleosomas. El anti-RO, que se relaciona con enfermedad renal, de piel y también con problemas fetales. Cuando una madre RO positiva o anti-RO positiva le pasa los anticuerpos anti-RO positivos al niño por vía placentaria, el niño puede sufrir lupus neonatal, incluyendo el bloqueo auriculoventricular, y el niño puede nacer con bradicardia. Los anticuerpos afectan al aparato de conducción cardíaco y el niño puede nacer bradicárdico y con otras manifestaciones de lupus neonatal. El anti-LA tiene problemas parecidos. El anti-SM, enfermedad renal, es muy específico para enfermedad renal, pero está en el 30% de los lúpicos nada más. El NMDA, que se correlaciona con enfermedad renal. Los antifosfolípidos, que se correlacionan con una enfermedad que se llama enfermedad o síndrome antifosfolípido, que tiene fenómenos trombóticos, y las trombosis de la placenta inducen pérdidas del embarazo, ¿no? Están asociados al lupus, los anticuerpos alfa-actina y los C1Q, que se correlacionan con enfermedad renal. Entonces, chicos, estos anticuerpos hay que conocerlos porque estos se dosifican en sangre y les van a llegar pacientes con anti-RO o anti-LA o anti-DNA positivos o negativos, y ustedes van a tener que saber cómo interpretar si tienen que derivar al especialista o no. Así que estos anticuerpos, que son parámetros de laboratorio, también son importantes de tener en cuenta. En el fondo, sobre la base de factores genéticos y epigenéticos, que nos falta aquí, ojo con los epigenéticos, ambientales, de inmunorregulación, hormonales, ahí están los epigenéticos, se producen IgG autorreactivas que forman complejos inmunes con autoanticuerpos. Esos complejos inmunes se depositan y en presencia de células T también autorreactivas y de citoquinas inflamatorias se producen las manifestaciones clínicas por afectación de diversos órganos que ustedes conocen. Para hablar de criterios diagnósticos, estos son los clásicos de la Academia Americana de Reumatología, del Colegio Americano de Inmunología. Se hace diagnóstico con 4 de estos 11 criterios, no tiene que tener todos. 1, transmalar, que es el que vimos del eritema en áreas de mariposa. La fotosensibilidad, ¿no es cierto? El rash discoide, que ya lo describimos, son estas placas endurecidas, también en áreas fotoexpuestas. Las úlceras orales, las artritis no erosivas, para hacer diferencia de la artritis por artritis reumatoide, artritis no erosiva, porque las artritis erosivas de la artritis reumatoide afectan el hueso periarticular y en general la de lupus no, es menos agresiva. La serositis, sobre todo pleuritis y pericarditis en ausencia de otras causas para ella. El trastorno renal, que hace la diferencia muchas veces entre un lupus grave y uno menos grave. Los trastornos neurológicos, que pueden causar desde cefalea, pasando por convulsiones hasta coma, o psiquiátricamente psicosis. Los desórdenes hematológicos, que es lo que llamamos penias, linfopenia, leucopenia, trombocitopenia o anemia hemolítica. Los anticuerpos antinucleares, que es un criterio solito, 95% de lúpicos tiene ANA positivo, y otros desórdenes inmunológicos como otro criterio, como el anti-DNA, el anti-SM, las anticardiolipinas y otros autoanticuerpos. Y hacemos diagnóstico con 4 de estos 11 criterios. Estos son los criterios del ACR o Colegio Americano de Reumatología. Son clásicos, son antiguos estos criterios. Esa es la una opción. La otra opción son estos criterios que son más de consenso, en los que tenemos 17 criterios, y de ellos se hace diagnóstico con 4. Uno es el lupus agudo cutáneo, y es del rash malar.
las úlceras cutáneas, o digamos las úlceras crónicas cutáneas, la alopecia, que en los criterios anteriores no estaban, pero que aquí entran, la alopecia, las úlceras nasales u orales, la enfermedad articular, la serositis, la enfermedad renal, la enfermedad neurológica, en esto se parece, las penias hematológicas, que son parecidas, los ANA, los otros autoanticuerpos, complemento bajo. ¿Sí? ¿Por qué, Camila Ullauri, por qué le parece que el complemento está bajo en estas pacientes? No sé, tal vez porque hay una alteración en los linfocitos, sí, en los linfocitos iba a haber una debilidad de los linfocitos T supresores y se va a alterar todo el sistema del complejo, tal vez. Los linfocitos B no tienen nada, los linfocitos supresores no tienen nada que ver con el complemento. Daniel Vázquez. Sí, a lo mejor puede estar afectada la médula espinal y bueno, también en el caso del riñón, por la eritropoyetina tendríamos la anemia y en caso de que esté con alguna, ¿cómo se diría? Con afectación de la médula espinal puede estar por eso. Médula ósea, me dirá. De la médula ósea, perdón. Sí, no, fíjese que tampoco va por ese lado, Daniel, no. O sea, si un paciente está anémico y está con insuficiencia renal, sí puede hacer anemia, además por falta de eritropoyetina, pero no tiene eso que ver con el complemento. ¿Alguien más parece que levantó la mano? Daniela. Sí, doctora, podría ser porque como el complemento está activado, están utilizando los elementos del complemento. Exacto, por consumo. ¿Sí? Si ustedes tienen depósito de complejos inmunes, ese depósito de complejos inmunes jala complemento y ese complemento depositado está precisamente depositado en órganos o en células y lo que queda circulando es muy poco. Entonces, cuando se consume complemento significa que hay lupus activo. Eso lo revisamos en inmunología, recuerden que cuando los elementos de complemento están bajos en sangre, significa que está depositado y que la enfermedad está activa. Recordemos que esta es la enfermedad clásica por depósito de complejos inmunes o hipersensibilidad de tipo 3. Bien. Y el test de Coombs en ausencia de anemia hemolítica. El test de Coombs, chicos, es una prueba de laboratorio en la que se buscan autoanticuerpos dirigidos contra los glóbulos rojos. Sí, puede ser directo e indirecto. El directo busca autoanticuerpos depositados ya sobre glóbulos rojos y el indirecto autoanticuerpos circulantes. Entonces, los autoanticuerpos pueden producir anemia hemolítica. De hecho, esa es una de las manifestaciones de lupus y esto se comprueba por el test de Coombs positivo. Sin embargo, este criterio dice test de Coombs directo en la ausencia de anemia hemolítica, significa que por lo menos los autoanticuerpos antiglóbulos rojos están positivos, aunque no haya anemia hemolítica. ¿Me hago entender? Test de Coombs positivo, entonces. Si alguien no entiende, por favor, levante su mano. Esto sería, entonces, dejamos de grabar en este momento.